El sonido del impacto aún resuena en mi cabeza. Una taza blanca resbaló de mis dedos y se estrelló contra el suelo de la cocina, rompiendo el silencio pesado de la casa familiar. El ruido seco del vidrio partiéndose fue como una señal de alarma, un aviso de que algo irreparable acababa de suceder. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, la voz de mi padre, Alejandro, tronó desde el otro lado del cuarto. Un grito cortante, teñido de furia y decepción. Sentí el frío recorriéndome la espalda, el cuerpo petrificado en medio del desastre. Mi madre, Dolores, ni siquiera se atrevió a mirar. Todo en esa escena me hizo pequeña y muda. Nadie recogió los pedazos. Mi respiración se detuvo por un segundo. En ese momento, entre los fragmentos dispersos en el suelo y el eco del grito de Alejandro, supe que la herida era mucho más profunda que la taza rota. Fue allí, en ese instante, donde mi historia empezó a tomar otro rumbo. Nunca sentí que pertenecía entre esas paredes. Mi nombre es Camila, y crecí en una casa donde el silencio era más ruidoso que cualquier discusión. Desde pequeña aprendí a medir cada uno de mis pasos, a esconder emociones bajo la alfombra, junto con el polvo que nadie se atrevía a quitar. La familia Jiménez se veía perfecta desde fuera. Mamá, siempre impecable y callada. Papá, trabajador y severo. Y yo, la hija única que no encajaba, que sentía un frío inexplicable incluso en pleno verano. Había algo no dicho, siempre flotando en el aire. Una tensión invisible, una historia nunca contada, como si todos supiéramos que había una sombra cruzando el corredor, pero nadie se atrevía a encender la luz. Tal vez por eso las cenas eran tan silenciosas. Recuerdo los pasillos largos y oscuros, el sonido lejano de los noticieros o el tic-tac del reloj de la entrada, marcando cada minuto como un aviso. Aquí no se habla, aquí se soporta. Mis recuerdos son como cuadros colgados torcidos, imagen tras imagen de cumpleaños en los que no se soplaban velas, navidades con sonrisas de cartón, domingos de misa y silencio de regreso. Si llegaba a preguntar algo incómodo, la respuesta era siempre la misma. En esta casa no hablamos de eso. O una mirada de mi madre que pesaba más que 1000 palabras. Me volví experta en fingir normalidad. Saludaba, obedecía, sacaba buenas notas, sonreía ante las visitas. Pero adentro, una parte de mí empezaba a desgastarse. Observaba a mis amigos y sus familias abiertas y cálidas, y no podía dejar de preguntarme qué era diferente en mí, por qué todo en mi hogar se sentía tan frágil, tan a punto de romperse. Esa incertidumbre se volvió mi compañía constante. La casa guardaba un secreto. Podía sentirlo en la forma en que papá me miraba de costado, en los suspiros prolongados de mamá cuando creía que yo no la escuchaba, en la ausencia de fotos antiguas en la sala. Había preguntas que flotaban en mi mente desde siempre. ¿Por qué me sentía culpable por cosas que no entendía? ¿Por qué cada error mínimo, como romper una taza, se transformaba en una tormenta? La noche en que la taza se rompió fue solo la superficie. La raíz era más profunda. Una raíz hecha de secretos, miedos y de palabras no dichas que envolvían mi vida diaria. Yo ya estaba acostumbrada a caminar de puntillas, a contener las lágrimas, a mirar las estrellas por la ventana y desear con todas mis fuerzas tener el valor para existir sin miedo. Siempre sentí que la casa era de todos, menos mía. Había aprendido a leer las señales y a anticipar la tormenta mucho antes de que estallara. Pero esa noche sentí que estaba ocurriendo algo definitivo. No era la primera vez que papá explotaba, pero sí la primera en la que el miedo dejó de ser solo miedo y se convirtió en certeza. Jamás serían capaces de amarme como yo necesitaba. Y así, en medio de platos fríos y recuerdos sin voz, comprendí que a veces la mayor soledad es estar rodeada de quienes deberían protegerte. Solo que en esa casa, la protección era tan frágil como la porcelana que terminé rompiendo. El amanecer siguiente fue distinto a todos los anteriores. La luz entraba por la ventana de mi cuarto, pero no traía consuelo ni esperanza, solo una claridad implacable sobre el futuro que me aguardaba. Papá no había dicho una palabra más, pero sus pasos en el pasillo sonaron a sentencia inapelable. Cuando la puerta se abrió, su figura ocupó toda la entrada, severa y gigantesca, aunque yo ya no le miraba como antes.
Ya no era el hombre al que temía, sino el enemigo silencioso al que estaba resignada a obedecer. «Prepara tus cosas. Te vas hoy», sentenció sin mirar a los ojos. Su voz era hueca, sin titubeos, como quien recita algo practicado desde hace tiempo. Mamá observó desde la cocina, las manos apretadas contra el delantal, presa de su propia prisión invisible. No protestó ni intercedió. Su única reacción fue un leve temblor en la barbilla antes de agachar la cabeza. En ese instante, comprendí que nadie vendría a salvarme. Empaqué pocas cosas, solo lo más esencial: ropa, un cuaderno, una foto vieja donde aún sonreíamos antes de que las grietas familiares fueran tan evidentes, y el miedo atiborrado en cada fibra de mi ser. Caminé hacia la puerta con pasos lentos, escuchando detrás de mí el silencio denso que me despedía. No hubo llanto. ¿Para qué? Si las lágrimas ya las había llorado en secreto 1000 veces. Ni hubo súplica. Solo una dignidad dura, nacida del dolor, me sostuvo la espalda erguida. Salir de la casa fue como atravesar un umbral invisible. Al cerrarse la puerta, sentí que no solo me expulsaban de un techo, sino de una historia, de una identidad. Afuera, el mundo lucía exactamente igual. La calle, los perros ladrando, el panadero repartiendo el pan, pero yo había cambiado para siempre. Sentí el aire diferente, menos denso, pero también más frío. No sabía cómo serían mis días, y ese abismo de incertidumbre amenazaba con devorarme. Siempre imaginé que irme sería una cuestión de valentía. Sin embargo, cuando el día llegó, no me sentí valiente. Sentí un vacío enorme, una herida abierta y un cansancio tan viejo como mi propia existencia. A veces recordaba a otras chicas que se iban de casa pintando escenas heroicas. La mía fue silenciosa, apagada, sin un solo reclamo de justicia. No hubo abrazo ni promesas de amor incondicional. Papá se limitó a cerrar la puerta detrás de mí, sin mirar si me llevaba el abrigo. Sentí rabia, sí, pero sobre todo, alivio. Al menos ya no tendría que aguantar el peso de ser invisible cada día. Empecé a caminar, sin rumbo claro, con una pequeña maleta y la cabeza girando en espiral. Sabía que, en aquel gesto de silencio y exilio, había algo que nadie me contaría, un secreto guardado bajo llaves familiares. Siempre sospeché que mi lugar en esa casa era provisional, que yo era más testigo de una historia vieja que protagonista de mi propio relato. Pasaron las horas y nadie me llamó. Nadie salió a buscarme. En el fondo, aquello fue una liberación encubierta. Una ruptura violenta, sí, pero también la primera señal de que podía reconstruirme lejos del eco de nombres y heridas que no eran míos. Cuando la noche cayó y busqué refugio en casa de una tía distante, supe que la familia no siempre es un refugio. Muchas veces es la tormenta de la que debemos huir. Así, entre la dignidad de no suplicar y el peso de todo lo que quedó sin decir, emprendí mi exilio silencioso. Porque a veces, lo más valiente no es gritar, sino seguir andando, aun cuando el pasado te mira con reproche desde la ventana cerrada. La noche en casa de mi tía fue extraña, como dormir en una habitación de hotel siendo huésped de mi propia vida. Me recibió con una mezcla de sorpresa y reserva, aún sin entender del todo qué sucedía. Pero supo leer en mi mirada que era mejor preguntar poco y ofrecer mucho silencio, una sopa caliente y un lugar donde caer rendida. Sin embargo, aunque mi cuerpo sucumbió al cansancio, mi mente se negaba a descansar, inquieta ante la realidad de lo irreversible. Esa madrugada, mientras las sombras bailaban en el techo, la verdad empezó a asomar desde los rincones que durante años evité mirar. No era solo la dinámica familiar lo que me había arrojado fuera. Detrás del exilio, había secretos más viejos que mis recuerdos. La ausencia de fotos, la rigidez exagerada de papá, los suspiros tristes de mamá, todo parecía piezas de un rompecabezas incompleto. Unas horas después, mi tía, con voz pausada, rompió el silencio. Me confesó algo que trastocó mi mundo. No eres hija de tu papá, eres hija de la hermana de tu madre. Ellos te adoptaron cuando eras un bebé, después de aquella tragedia. Nunca supieron cómo decírtelo, y el miedo pudo más que el amor. Sus palabras se clavaron en mí como un frío repentino. De pronto,
el sentimiento de no pertenecer cobró sentido. La distancia de papá, el cariño frágil de mamá, todo era eco de aquella verdad jamás pronunciada. Primero vino la rabia, luego la tristeza y finalmente una paz dolorosa. Y comprendí que la verdadera herencia que me dejaban no era la sangre ni el apellido, sino el silencio. Ese silencio que invadió mi infancia, que me hizo dudar de mí misma y de mi valor. Por fin pude poner nombre a mi soledad, y con ello empezó a nacer una nueva fuerza dentro de mí. Abrazada al secreto, lloré mucho. Sentí que, aunque me habían arrojado afuera, al descubrir la verdad me empujaban realmente hacia mí misma. Cuesta crecer de golpe. Cuesta más aún entender que la identidad es un territorio en construcción y que, tal vez, la familia no es quien te cría, sino quien te sana. Con el primer rayo de sol, supe que tenía la oportunidad de empezar de nuevo. No podía cambiar mi origen, ni sanar al pasado, pero sí podía elegir cómo vivir el futuro. El dolor no desapareció, pero perdió el poder de asfixiarme. Me levanté, miré mi reflejo en el espejo y por primera vez me saludé con el nombre que siempre me había negado a pronunciar: Camila. Sabía poco de quién era, pero por fin tenía las piezas necesarias para averiguarlo. Pasaron los días y el peso de la verdad fue cambiando de forma. Al principio fue una carga insostenible, un eco constante en mis pensamientos, como si cada cosa cotidiana volviera a preguntar: ¿quién eres ahora? Extrañar a mamá no era solo extrañar su café de las mañanas, sino añorar lo poco que me había anclado a la idea de pertenencia. Sin embargo, también comenzó un lento, torpe y profundo proceso de reconstrucción. Descubrí que la vida continúa incluso cuando el suelo se abre bajo tus pies. Al principio, cada nueva persona, parientes lejanos, vecinos curiosos, profesores distraídos, me miraba con una mezcla de compasión y extrañeza. Me sentía una impostora, alguien moviéndose en un mundo ajeno con una biografía quebrada. Pero poco a poco fui encontrando pequeños refugios. La tía que me acogió se convirtió, sin querer, en una cómplice silenciosa. Con ella no necesitaba explicar nada, porque los silencios compartidos empezaron a ser menos incómodos y más sagrados. Comencé a reconstruir mi rutina. Fui a la escuela, aunque no tenía ganas de hablar ni de sonreír. Descubrí que los días pasan igual cuando lloras o cuando intentas seguir, y opté por seguir, aunque fuera con el alma en harapos. Me refugié en la lectura, en la música y sobre todo en la escritura. Llené cuadernos con cartas que nunca envié a mamá, relatos ficticios donde la protagonista tenía el control de su historia, poemas sobre pertenecer a ningún lugar y al mismo tiempo a todos. Sentí rabia por las verdades ocultas, pero aprendí que la vida no espera a que uno resuelva todo su pasado para ofrecerle oportunidades. Comencé a fijarme desafíos pequeños, mirar a los ojos, confiar en una amistad incipiente, atreverme a soñar una meta propia. Descubrí que uno no nace con una identidad fija, que la identidad se compone de resistencias, caídas, descubrimientos y sobre todo de la capacidad de redefinirnos. Un día, tras semanas de mirar el teléfono esperando una llamada que nunca llegó, decidí que era momento de escribir a mamá. No lo hice con reproche ni súplica, sino con gratitud por lo poco que pudo darme. Entendí que sus silencios nacían de la fragilidad, no de la falta de amor. Aprendí a perdonar para aliviar el peso de mis propias heridas. Reconciliarme con mi historia no fue fácil. Hubo días en que la nostalgia se desbordaba y tenía ganas de regresar a lo conocido, aún sabiendo que ese hogar nunca existe igual después de la verdad. Pero también hubo momentos de alegría inesperada. Una carcajada espontánea con mi tía, la satisfacción de entender un nuevo libro o el simple hecho de ponerme un nombre en la portada de mis cuadernos. Redefinir mi identidad significó aceptar que la vida es, sobre todo, cambio. Que no somos compatibles ni con los sueños que teníamos de niños, ni con la imagen que otros arman de nosotros. Hoy entiendo que caminé desde la herida hacia la posibilidad, que hoy soy más mía, menos de los secretos familiares o de los rencores heredados, y que, aunque todavía me queda mucho por descubrir, ya no le temo al vacío del exilio, porque en él aprendí a escuchar mi propia voz. Comenzar de nuevo no significa olvidar,
ni mucho menos borrar el pasado. Más bien implica integrarlo, darle un lugar sin que domine cada uno de nuestros pasos. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo la verdad, por dolorosa que fuera, se volvió el punto de partida de mi renacimiento. Aprendí que el silencio no solo destruye, también puede ser el semillero de una voz propia cuando finalmente nos atrevemos a romperlo. Hoy, la casa de mi infancia ya no es simplemente un recuerdo de carencias o de secretos. Es un punto en el mapa de mi historia, es el lugar donde aprendí a tener coraje para enfrentar lo desconocido. El exilio no fue el fin, sino el inicio de la búsqueda de una identidad genuina, construida no solo a partir de la sangre, sino del amor que elegí recibir y, sobre todo, dar. La reconciliación con mamá no llegó en la forma de un regreso triunfal, sino como una carta sin respuesta, una aceptación serena de su humanidad y un acto silencioso de perdón. Reconocí que ambos teníamos miedo. Ella, de perderme. Yo, de perderme en la mentira. Fueron necesarias muchas lágrimas y noches en vela para entender que ambos solo hacían lo que podían con sus heridas. El futuro sigue siendo incierto, pero ya no le temo. Sé que llevaré mis cicatrices como parte esencial de mi equipaje y que algún día podré mirar a los ojos a alguien tan herido como yo y decir, no estás solo, porque el verdadero sentido de pertenencia surge cuando dejamos de esperar que otros nos salven y nos damos permiso para por fin ser quienes somos. He descubierto, con humildad y asombro, que la familia puede encontrarse fuera de los lazos sanguíneos, en cada persona que elige quedarse, en cada gesto de comprensión y en cada oportunidad de volver a intentarlo. El viaje, lejos de haber terminado, recién comienza. Ahora, camino con el pecho abierto y la voz tranquila, sabiendo que la verdad no solo desafía, también libera. Y en esa libertad, por fin, me reconcilio conmigo misma.